Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mis amados seguidores escritores. Y sí, he vuelto. He vuelto de una pesadilla que ya les hablaré en el video del bestiario que les voy a traer hoy también. Y espero que hayan pasado unas felices fiestas, un feliz año nuevo y haya comenzado su año, o por lo menos estos días, con muy buenas vibras y muy buenas historias en la mente, o tal vez en unas páginas de Word o en algún libro ya publicado. Este año les deseo lo mejor de mi parte y espero que tengan muy buen año 2021. Entonces, el video de hoy es una videoguía muy especial que he planeado hacer desde que inició el año, porque el año no inicia el primero. Para muchas personas comienza el 4, y lo digo porque esos primeros 3 días son un dolor de cabeza, iniciar, planear todo y todas esas cosas, pero ya que estamos aquí, les vengo a traer un video especial que ya quería traerles. El video del cliché. El cliché está muy usado últimamente como recurso literario, pero está siendo usado mal. Y si nos vamos a las plataformas de escrituras virtuales, ya sean Wattpad, ya sean Tab, muchas otras aplicaciones que existen en las tiendas de Google y de Apple, necesitamos saber cómo trabajar esta herramienta que puede ser útil, pero a muchos escritores les molesta el cliché. Empecemos. ¿Qué es el cliché? El cliché está catalogado literalmente como cualquier forma o historia que ya se ha contado tantas veces que al sonar repetitiva se considera cliché. Pero no repetitiva de se contó una y otra vez seguidas, no, sino que es lo más pedido y mucha gente lo da. O sea, es como la oferta y demanda que hay. Si tú pides muchas historias de romance barato, te van a dar muchas historias de romance barato. Y el romance barato se va a tornar y va a volverse cliché en vez de romance barato. ¿Qué sucede con el cliché? El cliché se ha venido utilizando desde ya hace varios años y no solo desde ahora. Muchas historias antiguas se han contado y han sido la misma trama una tras otra. Inclusive varios escritores han publicado historias con las mismas tramas, pero le cambian los nombres de los personajes, y eso se considera historias cliché. ¿Qué sucede? El cliché va variando de año en año, no siempre va a ser el mismo tema ni siempre va a ser la misma temática. El cliché puede variar. ¿Cómo varía el cliché? El cliché puede variar dependiendo de qué tanto te pida la gente X de X género algo. Digamos, todos los géneros pueden tener cliché, pero unos géneros van a ser más notorios que otros. Romance, ciencia ficción, erotismo, que viene siendo romance igualmente, son los que más se ven afectados. ¿Por qué? Porque la popularidad que genera algo va a ser lo que más le van a pedir. Y muchos escritores, para utilizar ese boom, van a hacer historias con ese tipo de requisitos de peticiones, y se van a volver cliché esas historias. Unos ejemplos. Podemos tomar como ejemplo 50 sombras de Grey. Salió 50 sombras de Grey y todo el mundo quería escribir erotismo porque no sabemos por qué les movió las hormonas que un hombre guapo, adinerado, entre comillas, tratara mal a una damisela muy, extremadamente muy sumisa, y eso les movió las hormonas y hizo que se pidiera y que el género del erotismo, que es un subgénero del romance, se volviera cliché. Eso es lo que pasó durante todo ese tiempo. Después se han venido contando las historias de maestro-alumna, que es el mismo caso, solo que ya más reducido a que simplemente era un profesor con una alumna o viceversa. Indiferentemente ustedes le traten de dar la vuelta, que eres maestra, alumno, o que la alumna es la que se usa el profesor en vez del profesor a la alumna, es indiferente, todo eso se va a hacer cliché, no importa que tanto lo cambies. El cliché va a ser una base de lo que vayan a escribir, indiferentemente cómo lo escriban. Pero el cliché puede ser beneficioso a pesar de que no lo parezca, pues lo que tú puedes considerar cliché le puedes dar una vuelta y volverlo algo no cliché, sino algo nuevo, algo fresco, que es lo que mucha gente puede optar, y muchos escritores profesionales lo hacen. Toman algo cliché y le dan un toque para que sea más, oye, más relajado, más suave, fresco. Eso es algo muy bueno que se puede utilizar, y por eso les vengo a traer este video para que sepan qué es el cliché, cómo se trabaja y cómo no odiarlo. Primero, ya que se sabe esto, vamos a cómo se trabaja el cliché. Primero, debemos tomar una base, un cliché. Puede ser de cualquier género, y muchos.
Por lo menos en la fantasía estaba el típico género de el caballero rescata a la princesa de la torre custodiada por una bestia, sea dragón, sea orco, sea lo que sea. Eso es un cliché normal de la fantasía, pero no es un género que se le note tanto. El romance, vamos a tomar otro ejemplo, se tiene el de mejores amigos que se enamoran. Algo que nunca nos pasa en la vida, pero en las historias sí. Tomamos esos dos ejemplos. ¿Qué sucede? Indiferentemente colocamos que es una caballera que rescata a un príncipe, que es a la mejor amiga que se enamora del amigo, o que se enamora después de muerto y se enamoran los fantasmas. Indiferentemente, esas dos cosas son cliché. Indiferentemente cómo lo hagan pasar cliché. Pero si estoy diciendo esto, ¿cómo lo voy a volver fresco? ¿Cómo lo voy a volver algo nuevo? Pues se los digo así. La princesa y el dragón, la princesa, el monstruo y el caballero es algo normal. Pero ¿qué te parece si le damos el giro como Shrek? Shrek tomó ese típico cliché y obviamente lo volvió cómico, lo volvió bueno porque fue el monstruo el que rescató a la princesa del príncipe, que es algo que se considera cliché, pero lo tornó algo más cómico. Entonces, ¿qué les quiero dar ejemplo con esto? Tuérzanlo a manera de que eso no sea romántico o que sea heroico, sino que sea cómico. O que no sea cómico, sino que sea romántico, que sea épico. Eso es como vuelves a un cliché fresco, no cambiándole lo que hace el cliché como tal, sino simplemente cambiando el enfoque. Sí sé que les hablé de videos pasados de que el enfoque cambiaba mucho la trama de una historia y que esto incluso la podría definir. Y esto es lo mejor que tiene un escritor para poder tornar un cliché y ponerlo algo nuevo y entregárselos en bandeja de plata a los escritores, que no es algo tan diferente a lo que están acostumbrados a leer, pero los va a llevar inclusive hacia otros géneros, hacia otro tipo de escrituras. Con el ejemplo de la pareja de amigos que se terminan enamorando. ¿Qué se parece si no se enamoran, sino que simplemente son los amigos de ellos que los tratan de enamorar? O sea, dándole un toque cómico, o que otras fuerzas del destino, X, Y, Z, los traten de enamorar. Eso es algo que es cliché, porque tiene la base un cliché, que es el de dos amigos que se enamoran, pero estos se enamoran a la fuerza por la insistencia de sus otros amigos. Eso es algo muy bueno y refrescante, porque a pesar de que siga pareciendo cliché, te va a servir para que agarres lectores de esos lectores que están acostumbrados a leer novelas de ese tipo, novelas cliché, de dos amigos que se enamoran, pero con algo nuevo, con algo fresco. Eso es cómo se trabaja un cliché. Así se trabaja un cliché, cambiándole el enfoque de que no es la alumna ni el profesor que se enamoran, sino de cómo los directores, y eso afecta a la sociedad escolar, tratan de separar eso para que su escuela no le baje en reputación, no la cierren o no les hagan otras cosas. Ese cambio de enfoque es lo que da novedad. Eso es lo que un escritor debe buscar, cambiar un enfoque de sus historias. No es de escribir de un género a otro, sino que cambiar el enfoque. Puedes contar una historia con dos enfoques diferentes y van a ser dos historias totalmente diferentes, a pesar de estar basadas en una misma idea. Por eso es que debemos trabajar los clichés y saberlos trabajar. Pero aquí estamos. Yo no escribo cliché, pero no quiero basarme en un cliché. ¿Cómo evitarlo? Porque simplemente lo odio. Porque no me gusta. Porque yo soy único y exclusivo entre todos los demás escritores. Bueno, para tu granito de arena exclusivo entre todo el universo de escritores, que debe ser que escribes con una máquina antigua o mueves el lápiz con la mente, tienes que evitarlo de la siguiente manera. Yo sí sé que he odiado mucho el cliché y lo voy a seguir odiando, pero lo voy a seguir odiando porque el género de romance es uno que me gustaría leer, pero cuando un género está tan contaminado con historias cliché de las mismas, te aleja. Eso es lo que... Por eso les traigo este video, para evitar seguir contaminando géneros como el romance, como la ciencia ficción, que normalmente son los que se nota más el cliché. También en las novelas de no ficción, como las novelas de policíacas y todo eso, se sigue notando un cierto cliché, como se ha visto en varias series de EXN, que después les hablaré de esto, pero vamos a evitarlo. ¿Cómo evitarlo? Busca en cualquier parte, ya sea si escribes por tu cuenta, eres independiente, busca en webs de libros que vendan y ves cuáles son los más vendidos.
de el género que tú quieras. Por lo menos, si los más vendidos de novela de fantasía son De vuelta al pasado de las hadas de mi camino, ninfas de esto, ya ta 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 ta, esos son títulos que tienen como referencia hadas o contenido feérico, o sea, contenido místico que se refiere a hadas. Eso es cliché en fantasía. Si nos vamos a romance, ves que todo el mundo está escribiendo erotismo, entonces no vas a tocar erotismo. Vas a hacer algo, aparte de erotismo, vas a hacer algo diferente a hadas, vas a hacer algo diferente a viajes en el tiempo. Eso es lo que tú tienes que buscar, crear algo diferente a lo que están acostumbrados y venderlo como una exclusiva, ponerlo en un pedestal de oro como lo mejor. Puede serlo o no, pero tú lo tienes que vender así. ¿Por qué? Dos cosas. Para evitar el cliché necesitas alejar a la gente que lee cliché a tu historia. Y esa historia la tienes que tratar de volver tan única que no sea cliché. En estos momentos esto fue inventado. Obviamente no va a ser tan único y detergente. Pero puedes utilizar factores u otras cosas, otros puntos de vista en historias que hayan sido contadas viejas, que no sean cliché actualmente, y presentarlos como algo nuevo. Puedes contar una historia de la perspectiva de un villano, puedes contar desde la mente del villano, puedes contar desde la gente que ve a ese villano y que le teme. Tienes que hacer algo nuevo, algo que genere atracción, que genere empatía lo suficientemente para alejar a esos lectores que están comenzando en el cliché o que están leyendo historias cliché y ya están hartos de leer ese tipo de historias, y traerlos a la tuya para que se aventuren en otros géneros o en otras tipo de historias. Porque normalmente va a ser muy difícil sacar a un lector de cliché de romance a ciencia ficción, fantasía, no ficción, cualquier cosa de esas, pero tienes que venderte como un producto nuevo, como algo interesante, y tienes que hacerlo bien. Y ahora, sé que estoy cortando los temas un poco, pero es que no puedo extenderme mucho porque si sigo hablando del cliché es algo muy perjudicial para un escritor, y saber cómo combatirlo y saber qué no hacer, porque el cliché va a seguir existiendo y si no hay cliché no todo va a ser único y detergente, y entonces cada lector tendrá poco nicho para poder vender sus obras. Por eso es que existe el cliché, para que haya lectores que llamen la atención de otros lectores del mismo de géneros diferentes, pero que lean cosas simples, para poder atraer lectores a sí mismo, a su propio nicho, y ofrecerles todo su repertorio. Por eso siempre va a existir el cliché. Por eso es que es tan popular al mismo tiempo. Porque el cliché es fácil de leer, es fácil de escribir y es fácil de vender. O sea, es fácil en todo aspecto. No es una obra de copia y pega, porque las obras de copia y pega se llaman plagios. Los clichés son obras que tienen una misma trama. La trama sí se copia y pega, la idea sí se copia y pega, pero la historia no, porque una historia copiada y pegada es plagio simplemente. Entonces, el género cliché, o las historias cliché, porque eso no es un género, las historias cliché son tan populares por el simple hecho de ser fáciles. O sea, sí, vamos a ponerles este ejemplo, son como esa amiga que todos tenemos, que todo el día la vemos con un novio diferente. Así de fácil, porque es fácil conquistarla. Simplemente el tipo tiene que ser bonito y ella se va a lanzar. Eso es una historia cliché. Es fácil de ver que es cliché porque va a ser el mismo trasfondo. O sea, va a ser un tipo que se enamora de una tipa, posiblemente ya en romance, ya sea cual sea. Igualito van a enamorarse. Igualito va a llegar el tipo final de y vivieron felices para siempre, juntitos, amorochaditos, amén. Ay, qué linda es la... Así siempre van a terminar las novelas cliché. O sea, van a terminar igual, van a comenzar igual, van a transcurrir igual. ¿Por qué? Porque son fáciles de escribir. O sea, simplemente tienes que seguir una trama para seguir otra. Y eso es lo que los hace tan populares, que son fáciles, de lectura ligera, y que con los twists pequeños que les hacen, no son los giros que uno les entrega, sino los pequeños twists que no es profesora alumna, es profesora alumno. ¡Oh! Eso atrae más gente porque empoderamiento femenino. Eso es lo que la hace fácil de leer. Eso sigue considerándose cliché. No interesa que hayas cambiado géneros. La idea es la misma. Porque tomen en cuenta cualquier novela de Wattpad que sea profesora alumna y profesora alumno, y van a transcurrir igual, van a empezar igual, va a terminar igual,
sea, como debería terminar es con el profesor preso y con el alumno en un psicólogo, pero van a terminar. Y van a terminar las dos parecidas. Y si no terminan parecidas, entonces sigue siendo cliché porque comenzaron igual y transcurrieron igual. No hay necesidad, porque las historias de ese estilo, por lo menos, ya que eran populares en algún momento, empezaron con una clase normal, el alumno conoce a ese profesor, ya sea sustituto, ya sea permanente, X, Y, Z, lo ve, se enamora perdidamente de él, transcurren en una escapatoria, algo que el profesor no quería, pero aceptó por obra y gracia del guión, viva el poder del guión, sigue su camino y vuelve a empezar con citas, se enamoran, tienen relaciones, van y cuando los descubren, que siempre los descubren porque ese es el clima de esas historias, siempre los descubren, van tranquilamente y ¡pam! Termina el libro con el profesor y el alumno escapando, con el profesor y el alumno, el profesor preso yendo a un psicólogo, con la escuela vuelta M. Esos son los típicos finales de esas historias y no me van a decir que no, siempre terminan igual, porque este es el término que se les da. Comienzan, transcurren y terminan igual. Eso es una historia cliché. ¿Qué géneros afecta una historia cliché? Afecta a todos. En todo escritor, todo pseudo escritor, todo escritor independiente, todo escritor profesional tiene cliché en una de sus historias, puede hacer cliché, es afectado por el cliché indiferentemente del género. O sea, el cliché es algo que no podemos combatir, literal no podemos, porque si lo combatimos perdemos, y si perdemos nos jodemos. Eso es algo que no se puede afectar, nos afecta a todos, indiferentemente nos guste o no. Si tú dices, yo no escribo los clichés y no me leen, es cierto, porque tu historia puede ser difícil de digerir o no te leen por otras razones. Pero no es por culpa del cliché. El cliché siempre va a traer gente, quieras o no. Es algo que tienes que entender, aceptar y vivir con ello. No, no puedes luchar, no puedes hacer nada. Simplemente lo aceptas y sigues. Es algo que tienes que entender como escritor, de que el cliché no puede, o sea, literalmente el cliché no puede dejar de existir, porque si el cliché deja de existir, muchos escritores, o mejor dicho, los lectores no existirían. Y si no existen los lectores que les gustan novelas del mismo tipo, no hay escritores. Y si no hay escritores, no hay historias. Y si no hay historias, no hay lectores. Y si no hay lectores, muchas personas no tendrían esto como hobby o trabajo. Por eso, necesitamos entender esto. Afecta a todos los géneros. Ya les expliqué, en ciencia ficción fueron muy populares los viajes en el tiempo, después fueron los extraterrestres, los viajes interestelares, las miles de galaxias. O sea, estuvo Star Wars, Star Trek, Star, y todos eran viajes, guerras espaciales entre razas y pium, 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 láseres, efectos de vieja gama. Y eso era el cliché de esa época. En fantasía, el cliché del dragón, caballero y princesa estuvo por años, años. Ahora lo de fantasía simplemente se ligó con romance porque los dos géneros se complementan entre comillas bien, pero no nos gustan los escritores de fantasía pura y épica porque es así como que me estás infectando mi género con tu cliché barato y es algo que tú tienes que aceptar porque sí va a pasar. Mucha gente, mucha gente escribía romance y erotismo malo, erotismo malísimo. De ahí surgieron memes milenarios por 50 sombras de Grey, 50 sombras de Grey, 365 DNI, eh, Soy tuya. Muchas historias de erotismo literalmente le tuvieron que meter otras cosas, pero simplemente era lo mismo. Un tipo súper guapo, literalmente un Henry Calvin en cada historia, viene y se enamora de una Sasha Grey cualquiera. O sea, alguien sumisa, débil, que piensa que es una mierda por dentro, pero no lo demuestra. Y se enamora y tienen una historia épica, fantasiosa, lo que sea. Y termina con los dos juntos viviendo felices para siempre con una familia y de su vida de lo más tranquila. Eso es cliché. Y eso toca fantasía, romance, ciencia ficción, no ficción. Por lo menos no ficción. Las novelas policíacas tuvieron el típico cliché del ayudante,
O sea, The Mentalist, eh, la novela de Christian, la novela de Lucifer, Castle, eh, Grey. Muchas de esas historias era lo mismo. Una policía, preferiblemente mujer, porque normalmente era mujer, líder de un grupo de policías, por lo menos en The Mentalist era el buró, en otros era el FBI, en otros era la policía normal. Trataba de resolver casos porque estaba en, en delitos y simplemente ellos lo que hacían era, toma, un ayudante. Castle era escritor, el otro era mentalista, Lucifer literalmente es el diablo. Entonces, ¿qué hacía? Resolvían casos, los ayudaban con sus particularidades de pensamiento y terminaban enamorándose en algún momento u otro. En The Mentalist se terminaron casando, en Castle se terminaron casando, en Lucifer todavía no se sabe si se van a casar. Pero van a terminar así porque es el típico cliché de esas novelas de policía. Y es algo que vende y es algo que te llama la atención. Porque a pesar de ser diferentes, la historia transcurre como tal. En The Mentalist la historia comenzó llegando por un caso porque le mataron a la esposa, transcurrió todo hasta que logró matar a su enemigo, pero se quedó ahí, a pesar de que ellos los ascendieron al FBI, que eso es un plus extra que les doy porque le cambiaron el entorno, pero seguían ellos juntos y se terminaron enamorando y casando. Castle fue lo mismo. Llegó a él por el caso de una amiga, se terminó uniéndose a él para hacer un libro. Pasaron los años, él incluso hizo 2 libros y una película y se terminaron enamorando porque sí, literal porque sí. En Lucifer pasó lo mismo. Pasó una amiga, murió la amiga, él no la pudo revivir, pasó lo que tuvo que pasar con Lucifer, se terminan enamorando, ella descubre que literal es el diablo, no se sabe qué pasa, y se van a terminar enamorando, créanme, o sea, nos van a dejar con una linda pareja como el fandom lo pide, pero eso es lo que va a pasar. Y eso es así, y existe porque sí. Y si no existiera el cliché, no habría escritores. Y si no existieran los escritores, no existieran los lectores, no existieran las historias. Y si no existiera esto, no les estaría contando todo esto, literalmente. Entonces, ya con esto en sus mentes y en este video, quiero que entiendan que el cliché es algo necesario para el ecosistema de los escritores. Es algo que tenemos que aprender a convivir con ello a pesar de que no nos guste. Y si tú escribes romance y no es algo tan cliché y quieres que la gente te atienda, pues patrocínalo como algo nuevo. Patrocínalo como algo épico, súper brutal, que les va a encantar. A pesar de que no lo hagan. Pero eso es lo que tú tienes que hacer como un escritor. Patrocinarte, venderte como algo nuevo y excelente. Y sin más que decir, me despido. Espero tengan unos buenos días, un buen fin de semana y espero que nos veamos en otro video. Hasta la próxima.